Yo creo que para nosotros tiene que quedar claro que después de la resurrección, cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, les deja una misión muy clara, muy contundente. Vayan y anuncien a todas las naciones todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días del mundo, todos los días de la tierra. Es un mandato para la evangelización. Es un mandato para que, bajo nuestra responsabilidad, también nosotros, con la fuerza y el poder de Cristo y del Espíritu Santo, construyamos el reino de Dios. Lo que creo yo es que construir reino no es tan fácil, sobre todo si uno no entiende en qué consiste el reino de Dios. Para poder construir reino de Dios es necesario saber cuál es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cuáles son las características del reino de Dios. Para que nosotros construyamos el reino que Jesús tiene en su corazón y no el reino que nosotros tenemos en la cabeza. A veces nosotros creemos que el reino que tenemos en la cabeza es mucho más importante que el reino que Jesús tiene en el corazón. Por eso a veces quisiéramos una iglesia que es una simiente del reino. La iglesia no es el reino, pero es una semilla del reino. A veces quisiéramos que la iglesia fuera como nosotros nos la imaginamos. La iglesia no es como uno se la imagina. La iglesia es como Dios la tiene en su corazón, que hay que perfeccionarla sin lugar a dudas. Necesita mucho camino de perfección y de purificación. Pero cuando uno se pone en la tarea de copiarle a Jesús ese mandato de evangelizar y de construir su reino, uno también tiene que entender que cuando nosotros trabajamos para el reino del Señor, el suyo, no el nuestro, no nuestro propio reino, nada que es de nuestra propiedad. Todo le pertenece a Cristo y Cristo es de Dios Padre, como lo dice el apóstol Pablo. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pero para poder construir ese reino, los que somos de la iglesia, los que somos iglesia, los que estamos en la iglesia, necesitamos un presupuesto mínimo para que eso sea posible. Y es la capacidad de aprendernos a amar. Si no somos capaces de amarnos, si eso nos cuesta trabajo, construir el reino de Dios va a ser muy complicado. Porque es que la fundamentación, la base del reino de Dios es la fraternidad. Es la forma como nosotros hemos aprendido a querernos y a respetarnos. No simplemente a tolerarnos. El reino de Dios no se construye sobre la tolerancia, sino sobre el amor y sobre el respeto. Y no es sobre la tolerancia porque no se trata de que en el reino de Dios haya que aguantar todo. No, hay cosas que en el reino de Dios no son del reino de Dios y uno dice, esto no es del reino de Dios. Hay respeto, pero hay cosas que no se toleran. Y uno dice, es que esto no hace parte del reino de Dios. Amarnos no es fácil y ustedes lo saben muy bien. Y Jesús ha venido hablando durante estos días en el capítulo 15 de ese ámense los unos a los otros. Pero hoy nos hace a nosotros una advertencia. Los van a odiar. A ustedes los van a odiar. Y tal vez una de las reacciones primeras del mundo contra los discípulos de Jesús es la aversión, el odio. Ustedes se han dado cuenta que el budismo no es odiado en el mundo. Nadie odia el budismo. Nadie odia el hinduismo. Pero el cristianismo sí es odiado. Ayer les decía que es mucho más fácil ser discípulo de Buda que ser discípulo de Jesús. A usted le toleran que sea budista, pero a usted no le van a tolerar, el mundo no le va a tolerar que usted sea discípulo de Cristo, que usted sea cristiano.
y lo van a odiar por eso. Y usted tiene que prepararse para que lo odien, no para la aceptación, sino para el odio. Pero ¿dónde está el problema del odio? El problema no es que lleguen a odiarnos la gente de fuera. El problema es cuando nosotros entre nosotros, aquí dentro, nos odiamos. Ahí sí que la cosa se pone grave. Porque en las batallas, en las guerras entre países, es muy fácil identificar al enemigo por su uniforme, por su idioma. Entonces, generalmente, dos ejércitos que van a la batalla cuerpo a cuerpo se reconocen fácilmente por los uniformes. Cuando los enemigos están afuera, se identifican. Pero ¿qué tal cuando los enemigos están dentro y están uniformados igual que nosotros? Tienen el mismo uniforme que nosotros. Eso sí es la hecatombe. Porque si tenemos que luchar contra los de fuera, pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra los de dentro, significa, como dice Jesús, que estamos perdidos. Porque si un reino se divide en sí mismo, va a la ruina. Nosotros tenemos enemigos muy identificados fuera de nuestra iglesia y fuera de nuestra familia. Hoy la ideología de género es un enemigo que se lanza contra la familia y es un enemigo identificable. La poligamia es un enemigo identificable. El divorcio es un enemigo identificable. Pero todos esos enemigos están fuera. Pero ¿qué pasa cuando los enemigos están dentro de casa? Cuando nos odiamos entre nosotros, cuando rivalizamos con nuestros hermanos, a lo mejor por diferencia de temperamento o por una herencia familiar. ¿Cómo creen ustedes que puede llegar a sobrevivir en una familia si no tenemos dentro cohesión, afecto y respeto? Mínimo, por lo menos el respeto. Ya nosotros tenemos suficiente con ser odiados por fuera para que también vayamos a odiarnos a nosotros adentro. Miren, la rivalidad dentro de la iglesia, en las comunidades eclesiales, es un arma del espíritu del mal para no permitir que el reino de Dios se construya. Los celos, la maledicencia, la envidia, el odio, todo eso impide que nosotros podamos crecer. ¿Y qué empuja a un determinado grupo de personas o a alguien en particular a hablar mal de los suyos? El creer que su postura es la correcta y que lo único válido es lo que él piensa o cree. La persona que odia o que rivaliza contra los miembros de su familia, creen que él es el único, creen que ellos son los únicos que tienen la razón. Usted aprenda a cuidarse de la gente que es capaz de hablar mal de su propia familia. Porque si uno es capaz de hablar mal de los suyos, ¿qué espera uno entonces de esa persona? O de esas personas que llamándose a sí mismas católicas, hablan mal de su propia iglesia. No son católicos, son enemigos disfrazados, uniformados con nuestro propio uniforme, simplemente para destruir desde dentro la unidad que luchamos y que nos cuesta tanto trabajo poder alcanzar.
Sepan ustedes que si el mundo me ha odiado, dice Jesús hoy en el Evangelio, también a ustedes los van a odiar. Ya tenemos enemigos suficientes por fuera. Hay que vigilar muchísimo cuáles son nuestros sentimientos hacia adentro. Porque la maledicencia que se extiende entre miembros de nuestra comunidad que sirven en la iglesia, que son miembros de grupos de la iglesia, pero hablan mal de otros, significa que no son constructores del reino de Dios, sino que cada uno quiere tener su propio reino. Hay gente que dentro de la iglesia quiere tener su propia parcela. Y entonces dicen, este pedazo es mío, este grupo es mío, esta comunidad es mía. Nada es nuestro. Y hay que bajarse de la nube. Nada es nuestro. Hay que bajarse de la nube. Porque ninguno de los que estamos aquí pertenece a ninguno. Pertenecemos a Cristo. Queremos ser la iglesia de Cristo en una iglesia particular, definida, como es esta porción, este pedazo de Barranquilla, en este lado de la ciudad, en este barrio de Villa Santos, en esta parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero no somos enemigos de la iglesia vecina, ni somos rivales de la iglesia de la catedral. No competimos entre nosotros. Hay una actitud donde la gente, para sentirse fuerte, considera que necesita vencer a todos. Hay gente que cree que es poderosa porque intenta vencer a todos. No es poderoso el que vence a todos, es poderoso el que se vence a sí mismo. No es poderoso el que le gana a otro, es poderoso el que es capaz de vencer su propio límite, su propia miseria, su propio egoísmo. Porque a veces nos sentimos orgullosos de haber vencido a los demás. Y por eso enarbolamos y por eso nos hemos inventado los trofeos y las placas para exhibirla. Para que sepan que yo fui el mejor de este grupo, de este salón, de este trabajo, que le gané a todos. Pero esos que pretenden ganarles a todos no son capaces de ganarse a sí mismos, porque saben que son para sí mismos un enemigo poderoso, para sí mismo. Y por eso se engendra odio y rivalidad dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, insisto en que tenemos que ir más allá de cuál es el odio que se gesta en contra nuestra. El odio de afuera, somos capaces de vencerlo si entre nosotros estamos unidos. Nadie de fuera será capaz nunca de vencer una iglesia y una comunidad que esté fortalecida desde dentro. Como nadie de fuera va a ser capaz de vencer a su familia si su familia está cohesionada, compacta en el amor y en el respeto. Nadie podrá contra su casa. Pero si en su casa y en la iglesia y en la comunidad hay rivalidad interna, no vamos a sobrevivir. Todo se va a desbaratar. Y por eso se desbaratan nuestras familias. Y sabemos muy bien y tenemos identificado cuáles son aquellos miembros de nuestra familia que se han convertido
en un obstáculo y que son causa de división. De división. Yo recuerdo al obispo que me ordenó a mí sacerdote. Ya él murió, nos decía, aprendamos a amarnos entre nosotros, porque ya tenemos gente que nos odie por fuera. Si los curas rivalizamos entre nosotros, nuestra iglesia arquidiocesana está perdida. Si las comunidades dentro de la comunidad parroquial rivalizan entre sí, nuestra comunidad está perdida. Si los miembros de un grupo, de una comunidad, rivalizan entre sí y son celosos, esa comunidad está perdida y está llamada a desaparecer. Va a desaparecer. Porque el odio, la rivalidad y los celos no permiten nunca que nada subsista. Hay que cuidar mucho la actitud. Hay que saber muy bien por qué estamos metidos en algo. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué somos miembros de una pequeña comunidad? ¿Por qué somos miembros de un grupo apostólico? ¿Cuál es el reino que construimos? Recordemos, no estamos edificando nuestra parcela. Estamos edificando el reino de Dios, que no es nuestro, no nos pertenece. Nosotros solamente somos sembradores. Nadie tiene escriturada una parcela dentro de la iglesia, ni un grupo dentro de la iglesia. Nadie. Como ningún cura tiene escriturado ninguna parroquia, de tal forma que pueda quedarse allí para siempre. Dentro de la iglesia, nada es de ninguno. Todos somos de Cristo y Cristo es de Dios, como dice San Pablo. Somos su pueblo, de Él. Somos ovejas de su rebaño, de Él. Por eso aquí lo que queda es una cosa muy sencilla. Simplemente revisar la propia actitud. Punto. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para cerrar la reflexión. Cuando en un salón de clases o en una comunidad se quiere empezar algo y todo el mundo está murmurando y hablando, entonces el que dirige la comunidad dice, por favor guarden silencio. Y todo el mundo empieza, guarden silencio, guarden silencio, cállense, que miren, que guarden. Si usted no dice nada y usted se calla, usted ha hecho ya lo que tiene que hacer. Pero si todo el mundo manda a guardar silencio, ninguno guarda silencio porque todo el mundo está hablando. Así mismo pasa en las comunidades. Nadie ve simplemente cómo hace que los demás dejen de hacer. Si nosotros somos capaces de dejar de hacer, ya hemos empezado a construir reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.